El día de San Valentín lo deberíamos celebrar como cristianos y, más importante sobre todo, en ese tiempo es un tiempo en que se habla mucho sobre el romance y a veces la gente dice, bueno, para evitar el pérdida de tiempo, vamos a vivir juntos, de andar de tener que a casarnos, a ver si las cosas trabajan. Entonces sí nos casamos y si no, pues seguimos adelante. Dios está de acuerdo con esa acción. Dios está de acuerdo con seguir solteros, pero viviendo como casados. ¿Y qué del día de San Valentín? ¿Qué tiene que decir eso en cuanto a esa pregunta y esa solución? Ese es Samuel Salazar con su programa Consejo y Remedio. Síganos aquí y sintonícese hasta el fin para saber estas respuestas y saber cómo juntamente agarrar un buen consejo y remedio para nuestras vidas y vivir poderosamente y caminar sobre la agua. Ahora, ¿qué es el día de San Valentín y por qué es tan importante ese día, esa celebración? Y mucha gente dice, pues realmente es más bien del para vender cosas, de hacer dinero, hasta se venden ositos de peluche, cosas con flores, chocolates. Es todo para hacer dinero, eso es todo lo que es. Y aumentar el sentido de amarse. Celebrar el amor. Hasta mucha gente le cambia el término y no dicen el día de San Valentín, dicen es el día de la amistad, el día de la amistad. Pero no quieren decir el día de San Valentín. Bueno, eso es importante y mire, por muchas razones se cambian las cosas y gente no les gusta y quieren hacer algo más. ¿Por qué? Bueno, yo me acuerdo siendo soltero, no me gustaban esos días, especialmente yendo a la iglesia. No le decían el día de San Valentín porque no iba a una iglesia que hacían muchas cosas de liturgia o reconocían a gente del pasado en cuanto a la vida de los santos o la vida de los cristianos de la historia de la iglesia. Entonces nomás se estudiaban de ellos, pero no se reconocían con el temor de que fuera idolatría. Y es entendible. Pero lastimadamente perdemos mucha historia y muchos conceptos que son muy, muy importantes para nuestra vida en hoy. Mira, cuando era soltero, me caía muy mal, voy a ser muy sincero, y en el sentido de que, pues eran de todo, eran de los matrimonios que ya estaban casados y hablar sobre el amor y el beneficio del romance y cómo ser más románticos en el matrimonio. Pero la cosa es que el día de San Valentín realmente es nomás es parte y evitar y hablar del personaje de San Valentín, estamos yéndonos para atrás en lo que San Valentín quiso cambiar y pudo cambiar durante sus tiempos. Pero seas soltero, no cambies el día San Valentín nomás para decir, pues es el día de la amistad, voy a celebrar con todos. Bueno, yo voy a ser muy sincero, con mis niños también, yo celebré eso, celebré el día de la amistad, lo que se le dice en español, o el día de San Valentín, porque quiero que ellos miren que alguien los puede apreciar a ellos y celebrar ese amor. Pero mucho más importante es que ellos miren que papá y mamá se aman y ese amor no debe de ser en secreto, debe de ser celebrado en frente de muchos otros también, porque el matrimonio es honroso. Ahora, vamos a ver, en cuanto ¿por qué celebrar San Valentín y no decirle el día de la amistad? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que Dios tiene que decir en cuanto si debemos de vivir, como se dice, en unión libre o sin casarnos? Ahora, ¿qué tienen que ver esas cosas? Muy importante, y déjeme decirle por qué. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8 dice, sobre todo, ámense inmensamente. Si yo los amo a ustedes, les tengo que decir la verdad, tal y como es. Pero la verdad en compasión y con respeto. Y con mansedumbre, dice la palabra de Dios. Eso es lo que voy a hacer hoy. Necesito que por favor manténgase. No es un mensaje así nomás de... bueno, voy a decir, como lo voy a decir, tal y como es. Mis mensajes no son así como dicen, vamos a ir a McDonald's, entrar y salir luego, luego. Pero eso no estoy diciendo que no es calidad, pero no es comida regularmente, ¿verdad? Súper sana, súper con mucha alimento especial o bueno.
Es nomás para llenar el hambre o quitar el hambre allí inmediatamente. Eso no es para eso. Necesito que usted se meta muy dentro para meternos en la palabra de Dios y la historia y la tradición para sacar cómo podemos ganar, cómo poder vivir supernatural, cómo caminar sobre el agua. Eso no es natural. Cuando se toma de algo sobrenatural, no se puede hacer algo normal. No se puede hacer así algo rápido, así nomás porque entrada y salida. Y así, como dicen a la gente, al trochi y mochi. No, no se puede hacer. Le tenemos que entrar al estudio, le tenemos que entrar a lo bueno, a lo profundo del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, para sacar cómo vencer y caminar sobrenaturalmente. Ahora, siendo que la palabra dice que nos amemos profundamente, tengo que decir la verdad. Le voy a decir unas cosas muy fuertes. Antes de decirle esas cosas muy fuertes, antes que se arrepientan, no se van a arrepentir. Pero necesito que miren ese botoncito rojo aquí abajo y le pongan un clic donde dice suscríbeme. Y ese dedito que está para arriba, que está negro o está gris, háganmelo rojo, por favor. Háganlo rojo porque háganle clic a ese dedito para arriba y pónganle la campanita que dice de notificación. Y compártalo, pero por favor escúchelo. Sobre todo es importante que me escuche hasta el fin porque ese mensaje le va a ayudar a usted en vivir en victoria. Mire, Juan capítulo 15, versículo 12. Es lo que dice Jesucristo. Él dice, ese es mi mandamiento. Ámense unos a otros como yo los he amado. Jesucristo, amando a sus discípulos, amando al pueblo, nunca por amor y no querer ofender a la gente, se negó a decirles la verdad. Les dijo la verdad. Con respeto, pero les dijo la verdad. Hay gente que entiendo son muy groseros. Usan palabras vulgares, son muy insultosos, no tienen respeto a la gente y hablan muy, muy feo. Eso no es lo que yo quiero hacer, pero quiero decirles la verdad tal y como es, acuerdo a la palabra de Dios. Esas son unas cosas muy serias. Eso es algo que ahorita se está haciendo mucho y se está practicando mucho. Y espero que después de este video ya no. Que la gente esté viviendo juntos sin casarse. Y que del día de San Valentín. Entonces vamos a ver la historia tal y como es de San Valentín. Y qué tiene que ver eso con vivir en unión libre o sin casarse. Mira, el día de San Valentín, Dios nos dice claramente que todo tiene que estar en la palabra de Dios. Pero por eso la gente dice, pues San Valentín no está en la Biblia. Pues lastimadamente, tampoco la Navidad. Y otros dicen, pues por eso no celebro la Navidad. Bueno, y lo comparan con otras celebraciones como el día de Halloween. Pero sabes que la palabra Halloween, la primera palabra es como hacer santo el nombre de Dios. En inglés es hallowed, Halloween. Hallowed, en inglés la oración del Señor es santificado sea tu nombre, en inglés es hallowed be thy name. Entonces, eso quiere decir que es una palabra sagrada, pero lastimadamente la iglesia en un tiempo pudo alcanzar a gente en celebraciones paganas para decirles la verdad de la palabra de Dios. Porque ya la Biblia estaba escrita, no lo vamos a poner en la Biblia, son tradiciones. Las tradiciones pueden cambiar, pero lastimadamente no quiere decir que las tenemos que echar para afuera totalmente. Podemos aprender algo de esas tradiciones. Y eso es lo que podemos hacer con la Navidad. Hablamos del nacimiento de Cristo. Sí, pero que hacían esto los paganos, pero no lo están haciendo ya. Y la gente se ha olvidado de ese tiempo. Lastimadamente, con Halloween, por ejemplo, nos hemos olvidado qué es lo que la iglesia hizo y ganar a la gente para la verdad. En cuanto al día de San Valentín, lo estamos perdiendo. Ya, no totalmente, pero ahí vamos perdiendo. ¿Sabe por qué? Porque no estamos hablando de San Valentín. No estamos hablando de qué es lo que pasó en la historia y qué es el cambio que él hizo, porque sí existió. Entonces vamos a verlo. Tal y como es, claramente, sí, es una festividad pagana que no está en la palabra de Dios. Es una festividad que se festejaba en Roma, en el Imperio Romano. El Imperio Romano, ¿verdad?, tomó control del Imperio griego. Entonces todas las cosas de la cultura griega
el Imperio Romano lo agarró, lo adoptó y lo hizo en un sentido romano, le dio un sabor romano. Y entonces es lo que vamos a ver. Pero la iglesia, nacida después del Imperio Romano, empezó a influenciar y tratar de ganarse a la gente y de parar esas tradiciones, les puso un sentido cristiano. Por ejemplo, en México, por ejemplo, se practica mucho durante el tiempo de la Navidad o el invierno comer tamales y estar envueltos en una hoja de elote. Y lo que está dentro de esa hoja de elote es una masa que se hace de maíz, de elote. Y la cosa es que mucha gente no sabe que esa es una tradición que se va mucho atrás hasta los tiempos de los aztecas, los indígenas o el pueblo azteca. Y ellos celebraban al dios del maíz. Y esta es una de las cosas como lo hacían, comiendo cosas de maíz. El menudo tiene cosas, ¿verdad? El pozole es hecho de maíz. Entonces, no vamos a decir, miren, si realmente va a decir, yo no celebro la Navidad y yo menos voy a celebrar a San Valentín porque no está en la Biblia, pues tampoco los tamales. No coma tamales. ¿Sabe por qué? Porque no están en la Biblia. Pero sí, hasta muchas iglesias antes pasados tenían muchas, ¿verdad? Obras en vender tamales para edificar edificios y fondos para la iglesia. Hasta me acuerdo una vez en una iglesia que pertenecía, el pastor decía que tendrá de poner el palito arriba, lo que se dice el stipo en la iglesia, o una cruz arriba de la iglesia, le iban a poner un símbolo de un tamal, porque vendiendo tantos tamales recogieron fondos para la iglesia, para el protemplo del edificio de la iglesia. Entonces, mire, resultó algo bueno de una tradición pagana, una comida pagana, ayudando a las iglesias cristianas a subir fondos para comprar o edificar una iglesia, un templo. Oiga, si realmente así se va a poner de legalista, no coma tamales, no coma menudo. ¿Por qué? Porque esas comidas son basadas en celebrar al dios del maíz. Ahora, lo que le estoy diciendo es, realmente, así eso vienen esas tradiciones. Pero lo que tenemos que hacer es poner a Cristo en esa tradición. Poner a Cristo en esa tradición y que gente sepa qué es lo que nosotros creemos y por qué lo hacemos. Y tener un fundamento bíblico por lo que hacemos. Ahora, lo que sí quiero hablar es regularmente, durante el tiempo de San Valentín, hay un símbolo que se mira como lo que decimos el corazoncito. Okay. El corazoncito aquí parece como una manzana, ¿verdad? Lo arriba de la manzana y luego que la manzana llega como para abajo. Ahora, ¿de dónde viene ese símbolo? Porque obviamente desde el tiempo de los tiempos de Leonardo da Vinci, uno sabe que el corazón no se mira así. Pues ¿de dónde viene eso? Pero mire, hasta en arte religioso se pone el corazón del humano en esa forma, con los dos rueditas arriba y luego llegando para abajo a un ángulo, aunque así picudito. Entonces, ¿de dónde viene ese concepto? ¿De dónde viene ese corazón? Ese concepto viene de un filósofo griego, Aristóteles. Okay. Aristóteles en ese tiempo, Aristóteles, él hablaba mucho de la forma del corazón. También había una hierba, la hierba en la norte parte de África, y lo usaban mucho los romanos y los griegos para era una forma de semilla que salía de forma de la vaina de la semilla, y era usada para anticonceptiva, para no poder, para tener relaciones sexuales sin que hubiera un embarazo. Entonces, ¿qué es la conexión con el corazón y San Valentín y vivir en unión libre sin casarse? Oiga, pastor, ¿dónde está yendo? Mira, ahí los voy a llevar, pero les quiero dar los detalles porque los detalles son importantes. Son importantes. La Biblia dice que saber y escudriñar las escrituras, pero vamos a saber todo con entendimiento profundo. No todo tenemos que saber en profundidad, pero mira, aquí se lo damos tal y como es. Mire, esa hierba
tenía, como le digo, la forma de la vaina de la semilla. La vaina se revienta, sale la semilla y luego se vuelve a sembrar. Pero esta hierba era anticonceptiva para tener el placer sexual sin el riesgo del embarazo. Oiga, eso era muy grande en ese tiempo porque no tenían medicinas modernas que nosotros podemos tomar para prevenir un embarazo. Ahora es importante porque el sentido de la forma de lo que ahora conocemos como el corazón ah, era no necesariamente por el amor, era para poder tener placer sexual sin embarazo. No era necesariamente amor. Pero hoy lo reconocemos como amor. Ahora, era cosechada tanto, porque era tan popular, que se fue hasta la extinción y ya no existía. Durante el tiempo de Cristo ya no existía. Entonces ya creo como un año antes del nacimiento de Cristo es cuando se fue en extinción. El emperador Nero, que persiguió a la iglesia también y le echó la culpa a los cristianos de encender en fuego a la ciudad de Roma, a él hasta está documentado en la historia que le dieron una rama de esa hierba que se llama la hierba silphium. La hierba silphium que era usada para una anticonceptiva. Ahora piénselo. La vaina de la semilla es lo que se miraba al reventarse como esta forma del corazón. A lo que modernamente es el logo para el corazón. Entonces, piénselo bien, y este es con todo respeto, es en el sentido que el hombre entra en la mujer, revienta y suelta una semilla, y esa acción es la acción sexual, no necesariamente amor o devoción, es nomás expresión sexual. Entonces, así lo miraban. Entonces, este logo empezó a ser una forma de expresar amor. Y hasta ahora se expresa eso como un amor. Ahora también hay otro logo y es el Cupido. El Cupido es de un angelito con las alas, así un niño gordito con un arco y una flecha y le anda tirando a gente la flecha en el corazón y la gente dice, ay, me enamoré. Y en la historia y la leyenda es leyenda romana y griega en que Cupido le tiraba eso a la flecha a los víctimas y perdían el sentido de la mente y ya no pensaban y los hombros, ¿verdad? Perdían todo sentido y no sabían qué estaban haciendo. Las extremidades todas sueltas, como que todos caídos. Y la cosa es que a veces la gente así dice, ay, ¿andas enamorado o qué? Porque no andas pensando bien, traes la cabeza volada, así dicen. O andas medio aflojado, ¿qué traes? ¿Andas enamorado? ¿En quién andas pensando? Entonces, cuando esas cosas pasan, es ese sentido de donde viene Cupido. Ahora, Cupido era a la leyenda o el dios romano. Todo lo romano viene, ¿qué? De los griegos. Los griegos tenían el nombre de Cupido en español era Eros. De ahí es donde agarramos la palabra erótico o erótica. A lo erótico, que quiere decir no es amor, pero es la expresión del amor en el sentido de placer sexual. Entonces, eso era el enfoque, no era el enfoque de amor verdadero, el amor de fidelidad, era el placer sexual, erótico. Entonces, por esa razón, eso es lo que ellos pensaban en el placer, no necesariamente en el amor con fidelidad por toda la vida o en matrimonio. Eso no era lo que era. Ellos tenían una festividad romana que se llama Lupercalia. Lupercalia se celebraba de febrero 13 al 15. Ese es cuando, mire ahora, celebramos el Día de Valentín en el 14 de febrero. Se fueron de 3 días a un día. Entonces, ¿por qué es lo que pasó en esa festividad, Lupercalia? Ahora, miren lo principio de esa palabra, Lupercalia, se oye como la palabra lupes o lupa. En el latín, lupa quiere decir una loba.
Okay, una loba, no un lobo, una loba. Y la leyenda es que una loba cuidó a los fundadores de Roma, que eran dos hermanos, que se llamaba Rómulos y Remes. Y miren, Rómulos, Roma, de ahí es donde viene ese nombre. Él es el fundador de Roma. Entonces, esta loba los cuidó, los cuidó como si fuera su mamá. Y honrarla hicieron una celebración que es muy sexual para honrar a la fertilidad y se llama Lupercalia, en honra de la loba. Y lo que hacían es que elegían nombres de un frasco, tenían los nombres de una mujer, los sacaban y de allí esa mujer tenía la obligación de estar con ese hombre por todo un año hasta el año siguiente que se celebraba esa festividad de Lupercalia. No era matrimonio, pero tenía la obligación de estar con él porque sacó el nombre. Y luego, hasta peor, en mi opinión, a cualquier mujer que miraban en la calle, la golpeaban con latigos. Y según ellos, yo tengo mucho problema creyéndolo, pero nada es sorprendente en esta vida. Las mujeres, al ver los hombres en la calle con los latijando, se exponían de adrede para que las latijaban, porque era una bendición para que estuvieran ellas fértiles y pudieran tener hijos. Sí, a nosotros se nos hace algo tan tonto, pero para ellos y en muchas tradiciones todavía se hacen cosas así. Ahora, eso es lo que hace y lo mataban a cabros, mataban a perritos y la sangre se las untaban a las mujeres o a ellos mismos. Entonces, por eso dicen, es el color del Valentín rojo. Por la sangre de los animalitos que sacrificaban. Y luego peor, hasta peor de sobre todo eso, es de que la mujer no tenía nada de voz en cuanto a todo lo que pasaba. Y cualquiera persona que andaba allá y la ponían en ese frasco, así era. Ahora, las cosas es que, como digo, hay muchas cosas en la tradición que pasan. Cuando yo iba creciendo, yo no pertenecía a una iglesia que se honraban a la gente del pasado, a los santos de los pasados. No, y con buena intención de que no querían cometer la idolatría, ¿verdad? Entonces, eso no es excusa para estar ignorantes de los hermanos en Cristo, porque son nuestros hermanos y hermanas en Cristo en el pasado. Y debemos saber qué es lo que ellos hicieron. Ahora, lo que pasó es de que, como yo iba creciendo en mi vecindad, tiraban agua porque era la celebración del día de Juan el Bautista. Pues él bautizaba y tiraban agua, se mojaban, cualquier coche que andaba en la calle le tiraban agua. Y yo me acuerdo creciendo en esa vecindad, pues en ese cierto tiempo del año se hacía eso, pero no sabía por qué. Porque es una tradición que teniendo algo de entretenimiento, lo que se dicen fun, ¿verdad? Libertarnos, a tener algo bueno para tener un buen tiempo en un concepto bíblico. Lastimadamente, las cosas se convierten en nomás puro gozo, 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 y perdemos lo que realmente significa esa celebración. Y entonces así ya estamos otra vez con a San Valentín, en que no sabemos, bueno, pues qué quiere decir San Valentín y por qué hacemos estas cosas. Obviamente, como le digo, usted no está ya diciendo, ya no quiero comer tamales, porque realmente cuando se sacrificaban al dios del maíz también se usaba la sacrificado a una mujer, se mataba la vida. Entonces, no quiere decir que ya no comemos menudo, ya no comemos tamales, al contrario, lo comemos y a veces demasiado, no debemos de comer tanto así, es mal para nuestra salud. Pero lo que estoy diciendo es, hay tradiciones muy feas y de ahí viene, pero entonces, ¿cómo llegamos a nosotros a ese tiempo? Es que vino el Evangelio de Jesucristo a Roma. Y cuando vino el Evangelio de Jesucristo, entonces cambiaron todo eso. Mire, la cosa es que siendo que eran 3 días, se volvió en un día. Y ahorita le voy a decir cómo llegó eso. Cómo llegó San Valentín. ¿Y qué tiene que ver esto? Si Dios piensa que está bien vivir juntos en unión libre y sin casarse. Habitar sin casarse en el mismo hogar.
sin casarse, estar en la misma casa, pero en la misma cama, pero sin casarse, tener relaciones, pero sin casarse. ¿Dios está de acuerdo de eso? Le vamos a decir que tiene que ver San Valentín con eso. Mire, tal y como es. ¿De dónde viene San Valentín? Ahí vamos, le voy a dar la respuesta. San Valentín realmente existió. San Valentín, todavía hasta este tiempo, el cráneo completamente está mostrado en plena vista en la iglesia de Santa María de Cosmedín en Roma. Y cuando uno lo mira, es un poco espantoso. Ahí lo tienen en plena vista con florecitas y todo. Y lo tienen como un display en una cajita de vidrio. Y ahí se puede ver completamente cómo está. Entonces, el cráneo ahí está. ¿Existió San Valentín? Sí existió. Y pobrecito, hasta le pusieron el nombrecito de San Valentín en el cráneo. ¿Qué es de San Valentín? Entonces, realmente, ese es el cráneo de San Valentín. Entonces, sí existió. Pero la cosa es que había más de un San Valentín. El que promovió ese San Valentín en particular, ese San Valentín era un obispo de la iglesia y era como de 200 años después de los años del Señor, después del nacimiento de Jesucristo. Ahora mucha gente dice, es que muchas cosas cambiaron para ese tiempo. No, Jesucristo murió como al 30 o 33 de los años después de Cristo. El apóstol Juan llegó hasta casi los 100 años después de Cristo. Este fue durante el tiempo de como 200 años después 100 años después de Juan, apóstol Juan. Todavía había gente que se acordaba del apóstol Juan, eran discípulos del apóstol Juan. Y esas tradiciones salieron. San Valentín era parte de la iglesia de los descendientes de los discípulos al apóstol Juan, del apóstol Pablo, del apóstol Pedro. Entonces ellos siguieron ciertas tradiciones. San Valentín era verdadero. Hubo un papa griego 13º y él puso documentos y lo puso en la liturgia de la iglesia de ese tiempo y se quitó San Valentín hasta el año 1969 porque no había tanta información sobre San Valentín. Y es importante porque mucha gente se desilusiona cuando la iglesia dice algo y creen algo, pero luego se encuentra algo más. Por eso todo el tiempo hasta la iglesia evangélica se dice, por eso mejor nos vamos solo a la escritura, solo pensamos en la escritura. Pues la cosa es que todavía no quiere decir que ignoramos la historia de la iglesia, porque todavía tenemos que buscar a la historia que no está totalmente en la Biblia. Entonces hubo más de 2000 años ya de historia de la iglesia y no podemos decir, la vamos a ignorar porque no está en la Biblia. No lo podemos ignorar, tenemos que ver. San Valentín era verdadero. El Papa Gregorio lo puso como para ser reconocido, pero eso es lo que pasó. Mira, es muy interesante. Habían 3 San Valentines, pero habían 3 días que se celebraban en esa celebración pagana Lupercalia. Pero mira, 3 días, 3 San Valentines, pero no más un día. ¿Por qué? Porque Dios es uno. Y no es una cosa de idolatría, sino vamos a reconocer que San Valentín existió, pero habían 3. Y a los 3 fueron mártires en el mismo día. ¿Cierto o no? Se reconoció el martirio de la vida de ellos en ese día. Entonces, ¿quién eran esos 3 San Valentín? Algunos de ustedes no sabían. Mira, escríbenlo, por favor. Escríbelo. Mira, ese es el primero. Uno era el sacerdote de Roma. Ahí es lo que era el sacerdote de Roma. El segundo era obispo de una ciudad que se llamaba la ciudad de antigüedad en Terrama. Hoy se llama Terni y está en la parte central de Italia. Y el tercero era un pastor en África, en Norte de África. Pero de esos 3 se reconocieron solamente en un día, porque Lupercalia eran 3 días, pero en un día, la mitad de esos días, en febrero 14. ¿Cómo llegamos a San Valentín? ¿Y qué tiene que ver eso con vivir en unión libre y fuera a vivir como si estamos casados, pero no estando casados?
Ahí te va. Y ahí te va porque es importante celebrar a San Valentín y la vida de San Valentín. San Valentín era un ministro, un obispo durante el tiempo, un obispo de la iglesia, y estaba él durante el tiempo del emperador Claudio el segundo. Claudio el segundo, siendo el emperador de Roma, prohibió que los jóvenes se casaran porque todos los jóvenes en ese tiempo tenían que tomar turno y ser parte del ejército de Roma. Ya cuando ellos cumplían ese tiempo en el ejército, entonces se podían salir del ejército, ya no ser soldados, y si ellos quisieran, se podían casar, pero no estar en el ejército. Si ellos querían seguir en el ejército, que es la tradición en ¿verdad? En muchas naciones de hoy. Hay gente que ya tienen 30 años en el ejército, 20 años en el ejército. Si eso es lo que ellos querían hacer y siguiendo siendo en Roma, entonces ellos tuvieran que no casarse. ¿Por qué? Porque acuerdo al emperador Claudio, si estaban pensando en el hogar, estaban pensando en su esposa, no se iban a atrever a pelear hasta la muerte. ¿Por qué? Porque querían llegar para atrás a vivir con su esposa y sus hijos. No los querían dejar órfanos. Y sobre más, había una cosa egoísta y materialista. Y eso era que si estaban ellos casados y perdían la vida, entonces todo lo que era de ellos se iba a la familia. Todo lo que le estaba dando Roma se iba a la familia. Entonces no querían que ellos se heredaran eso, querían todo eso para atrás. Eso es el problema aquí. En que dentro de tiempo la iglesia llegó a ser reconocida por Roma y fue parte del gobierno romano. Y la iglesia adoptó el mismo concepto en ese tiempo, en que la iglesia no quería que el sacerdote o el ministro estuviera casado y cuando él ya perdía la vida, todo lo del ministro y que la iglesia le prohibió, entonces se iba a los herederos, a sus hijos o a su esposa. Entonces no querían eso. Y como no querían eso, dijeron entonces también los ministros que no se casen. Pero mire, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia en cuanto no vivir juntos sin casarse y en cuanto a celebrar a San Valentín y si los ministros se deben de casar o no, tener relaciones o no. Bueno, tener relaciones así nomás porque sí, no. Y estoy hablando de relaciones sexuales. Deben de casarse y luego tenerlas. Pero vamos a ver eso. El emperador Claudio II puso eso. Entonces Valentín dijo, no, eso está mal. Porque la palabra de Dios dice que si esos jóvenes ya están listos para casarse, es mejor que se casen, que se quemen con, ¿verdad? Ese deseo de ser sexuales y no poder hacerlo. ¿Y qué es lo que resultó? Muchos de los soldados empezaron a vivir en fornicación. Eso es decir, tener relaciones sexuales sin ser casados. Tomar ventaja de las mujeres sin ser casados. Tomarlas como suyas, pero no son casados, con la bendición de Dios. Entonces lo que pasó es San Valentín dijo, no, esto es contra la palabra de Dios y yo los voy a casar, aunque el emperador diga que es contra la ley. Oiga, qué valentía de Valentín. Y de ahí viene la palabra valentía o Valentín, ¿verdad? Porque se da que fue un hombre, un ministro de Dios lleno de valentía. Y Valentín no tuvo. No era cobarde. Oiga, por eso yo decía, si yo llego a tener un hijo más o dos hijos más, tenía dos nombres más, uno iba a ser Valentín. Y si tenía una niña más, yo le decía a mi esposa, quiero que la nombres Valentina. Yo tenía una tía Valentina, una tía muy linda, muy dulce. Pero valentía en el sentido de que eran fuertes y sin ser cobardes. Porque él, sabiendo que era contra la ley, obedeció a Dios en contrario con la ley. Oiga, ¿cuánto ministro hoy desea no ofender a la gente ni decir? Y ahora hemos visto que hasta las leyes en ciertas naciones dicen, tú no puedes decir que estas prácticas sexuales no se pueden hacer porque se reconoce como odio. No pues es lo que dice la palabra. No, tú no puedes decir o te vamos a encarcelar.
te vamos a quitar el programa de radial, el programa de televisión. Ya no vas a poder estar ni en el internet vas a poder estar. Te lo vamos a quitar porque estás diciendo cosas que no es conforme a nuestra plataforma. La plataforma dice, siendo tú cristiano, eso no importa, es lo que es la plataforma nuestra. Oiga, que salgan por favor cristianos que tengan plataforma en que el derecho de poder comunicarse esté allí sin amenaza. Pero eso es punto y aparte. Vamos a seguir adelante. Entonces Valentín no hizo caso. Él fue obediente a Dios más que al emperador. Y lo siguió cazando para que no estuvieran en fornicación. Entonces, como lo siguió cazando, se dio cuenta el gobierno, lo pusieron en la cárcel y lo condenaron a perder la cabeza. Lo decapitaron. Mientras que él estaba esperando eso, que le quitaran la cabeza, ¿verdad? La condenación. El carcelero tenía una hija y la hija lo fue conociendo, se enamoraron. Antes de que lo fueran a matar, San Valentín escribió una nota. Y en esa nota, a mero abajo le puso de tu Valentín. Y de allí salió esa tradición que uno dice, tengo una carta de Valentín para ti, ¿verdad? Y esa carta ahí dice lo que, ¿verdad? Mi amor por ti. Entonces, o dice en la tradición, ¿quieres ser tú mi Valentín? Realmente, si uno quiere ser su Valentín, es que ya te estás deseando de estar en matrimonio. Bueno, adelante. ¿Por qué celebrar Valentín? Y dándote toda esta historia y las tradiciones de Cupido, de la semilla de la hierba, también de, ¿verdad? De la tradición de Lupicalia. ¿Por qué celebrar a San Valentín si viene de una cosa tan fea y hasta un hombre cristiano que le mataron y le quitaron la vida? Mira, ¿por qué? Te voy a dar 4 razones por qué celebrar a San Valentín y qué tiene que ver si Dios aprueba de que tú vivas sin casarte con alguien en la misma casa. Porque reconocemos, al celebrarlo, reconocemos la santidad del matrimonio. De que también el matrimonio puede ser para los ministros. Los ministros deben tener la oportunidad de casarse y llegar a tener el amor con un cónyuge, si es acuerdo a la palabra de Dios. Y no prohibir que nadie se case si no es acuerdo con la palabra de Dios. Es mejor que se casen que vivan en pecado. Y eso es lo que Valentín hizo. Entonces es reconocer la santidad y lo sagrado del matrimonio. Número 2, porque fue la iglesia contra Lupercalia. Entonces ganó la iglesia en reconocer que de andar de practicar esta práctica pagana, esta festividad pagana, donde se hacía algo terrible. Entonces ahora se hacen las cosas bien. Por la historia de San Valentín nos acuerda a guardar que reconozcamos lo que hizo San Valentín en reconocer el matrimonio sagrado, el matrimonio cristiano. Y número 3 es que nos ayuda a acordarnos que es mejor obedecer a Dios que a los modos seculares del mundo, que cambian, que dicen, mira, el matrimonio no es nada. Oh, sí, pues sí, cuando tú vas a la escuela y tú vas a graduar, te dan un papelito, un certificado, créemelo, eso es importante, pero nomás es un papelito. Si te dan una licencia, es un papelito, pero es importante lo que significa ese papelito. Entonces, el divorcio, te dan un papel y eso es importante, entonces mucho más debe de ser el matrimonio. Entonces es importante obedecer a Dios en cuanto a qué es el matrimonio. Mucha gente hoy en día está diciendo, pues el matrimonio no es importante. Y es importante, es interesante que los que dicen eso, dicen, el matrimonio no es nada, no es importante. Pero insisten que los cristianos acepten el matrimonio de otras cosas, otros individuos que no deben de ser casados. Jesucristo dijo muy claramente, Mateo 19, 4 al 6, que el matrimonio es un hombre, una mujer, un hombre que nació hombre, una mujer que nació mujer, que se junten mutuamente en relación con la bendición de Dios en el acto de santo matrimonio. Eso es la obediencia a Dios, a mantener lo que es el matrimonio. Número 4 y últimamente es el ánimo, la valentía para proclamar que Jesucristo, la verdad de Jesucristo hasta la muerte. Eso no, mire, que claramente el enfoque no es el romance.
El enfoque es la valentía de Valentín para proclamar la verdad y no hacer un compromiso con el mundo, contrario a la palabra de Dios. Mantener en alta estima el matrimonio. Y que la relación sexual no es lo único en cuanto al matrimonio y la relación en matrimonio. Debe ser mucho más. Mire, la celebración pagana Lupercalia era de nomás estar que juntos. Y dentro de un año, si no querían ya, se podía ir para atrás. ¿Y qué es lo que dicen la gente que se junta así en unión libre? Pues a ver si nos va bien y si no, pues nos separamos. Ahora, ¿qué de los colores? ¿Y qué los colores nos dicen del día de San Valentín? ¿Y qué es lo que Dios aprueba y no aprueba? Acuérdate que originalmente en esta celebración se sacrificaban también animales. El cabro y los perritos los sacrificaban. Entonces, al sacrificarlos, se embarraban la sangre. Entonces, el color rojo era común en esta celebración. Pero en la celebración cristiana de San Valentín es rojo y rosa. Te voy a decir por qué. Rojo porque representa en el sentido cristiano en que nosotros no tenemos que partir la sangre de un animalito y lo embarrándolas. Nos untamos la sangre de Cristo porque Jesucristo fue nuestro sacrificio y ya no tenemos que hacer sacrificio de ningún animal que sufra. Jesucristo sufrió en la cruz por ti, por mí. Y esa sangre es válida y eso es todo lo que necesitamos. Pero también representa la sangre del mártir San Valentín que murió por la verdad de Jesucristo que también virtió su sangre en la cruz. Pero ¿por qué el rosa? Porque aunque la celebración romana de Lupercalia era de la pasión, ¿verdad? Cuando pensamos del color rojo, es un color muy fuerte, con mucha pasión. Y se habla del sentido erótico. El color erótico es rojo, incita la pasión. De verdad, como se dice, la forma del corazoncito, regularmente, ¿en qué color es ese corazoncito? Rojo, porque representa la pasión sexual o el deseo sexual. Entonces, ¿cómo podemos ver eso en el color rosa? ¿Por qué el color rosa? Porque no hay nada mal con el color rojo y la pasión de Cristo en la cruz y el martirio de Valentín, pero también la pasión romántica y fuerte y férrea que Dios mismo nos la dio. Pero cuando uno pone el rojo con el color blanco, sale el color rosa. Y por eso tenemos el color rosa en la celebración de San Valentín. Porque el color rosa, incluyendo el color blanco representa pureza. Entonces no hay nada mal con el deseo erótico si tenemos la pureza de Cristo Jesús en nuestra vida. Y está hecho en acto de matrimonio. Por eso es importante la celebración de San Valentín. Hasta los colores indican lo sagrado del matrimonio y no nomás tener la unión libre y decir, bueno, pues estamos juntos y vivimos como casados, pero no estamos casados. No, Dios dice, estás mal. Tienes la pasión roja, pero no la tienes en rosa porque no es una pasión con pureza. Entonces, en celebrar y conocer lo que San Valentín hizo, decimos que no está bien vivir como en un concubino, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Concubinato, así unos en el habla hispana lo dicen, vivir en un concubinato. Y entonces ese sentido viene esa palabra de tener una concubina, en que los reyes tenían o hombres ricos tenían a mujeres en un lugar para ir nomás a tener sexo, las usaban para sexo, pero no tenían nada de compromiso con ellas como esposas. Y eso otra vez las estaba usando como un objeto sexual solamente, no de amor.
Y en celebrar San Valentín es de que no es un arrejuntado, ¿verdad? Acompañado, una pareja. No, no estamos casados. No, es decir, mira, hay estas cosas que tenemos que ver. Primero, los estudios nos dicen que 33% de los que se juntan antes de casarse y están viviendo o están involucrados sexualmente antes de casarse, 33% sube la razón de perder esa relación o llegar al matrimonio, al divorcio. Sube el riesgo de divorcio por 33%. Ese es un riesgo, no está grande, pero es grande, bastante grande. Es decir, aquí está esta comida, pero tienes 33 posibilidad de que te vas a envenenar y quedar muerto. Oiga, no se lo coma. 33% es un porcentaje medio alto ya cuando estamos diciendo en eso. Entonces, en cuanto a lo espiritual y el éxito matrimonial o de nuestra relación, pues ¿para qué meternos en algo que tiene 33% de no resultar permanentemente? Pero la cosa es que la gente no está pensando inmediatamente por toda la vida. Están pensando como la celebración de Lupercalia, que a ver si sale, si no, pues por mientras, aquí tuve mi placer sexual. Tuve una pareja que fue conmigo, estuvo conmigo, pero eso no es lo que debe de ser. Ahora, número 2, el valor de la mujer. En Lupercalia, la mujer no tenía voz, pero cuando uno, en el sentido cristiano, toma ese tiempo para conocerla, pedir la mano del papá, de los padres de esta mujer. Un hombre tiene que ganarse la confianza y el respeto por respetar a la familia de esa mujer y ganárselos. Y si él se los gana, entonces ellos le dan la bendición y el padre la acompaña, ¿verdad? En la boda a darla en el acto de santo matrimonio. Pero en esta tradición romana griega no era así. Era tomarlas contra su voluntad, usarlas y dentro de un año quizás entrecambiarla con alguien más. No. San Valentín nos acordó que el matrimonio es sagrado y es para siempre en los ojos de Dios. Entonces, también, 3, la palabra de Dios dice en 1 de Pedro 1:13 que debemos de vivir y ser sobrios en todo. Y si nomás andamos en infatuación y en la pasión, no estamos pensando sobriamente. Y mucha gente se ha metido en relaciones y han sido un desastre. Porque la relación en que entraron no era con entrar en la mente sobrio, espiritual, respetuosamente o con la honra y la bendición de sus padres. No, lo hicieron nomás porque sí. Y les fue muy mal. ¿Por qué? Porque no estaban en todo su sentido. Y no estoy diciendo que crean Cupido, pero es como Cupido o Eros tiró la flecha, ¿verdad? Perdieron el razonamiento. Y a veces eso sentimos, ¿verdad? Especialmente cuando somos solteros. Vemos a alguien y decimos, ay, esa chava, cómo se mira tan bonita cuando me acerco allá. Me siento tan débil. Me siento que, se me va el aire, no puedo respirar. Me siento mareada. La mujer dice, me siento mareada cuando se encuentra este chavo con sus músculos así. La cosa, eso todo no es amor, es infatuación. Y por eso decían que Cupido les tiraría la flecha y perdían el sentido y las extremidades se hacían todas flojas. Pues la cosa es que el cerebro está funcionando no en todo completamente. Parte del cerebro está funcionando como no debe de funcionar. Entonces, no hay nada mal con eso, pero sí tenemos que pensar sabiamente. Ahora, ¿cómo es que si alguien dice, pero somos felices? ¿Qué le hace que eso es ya anticuado de San Valentín y yo quiero vivir en unión libre, yo quiero vivir junto con mi pareja? La cosa es que tú quieres ser feliz, pero el ser feliz no es una felicidad que está basada en el gozo del Señor. Es una felicidad falsa. Tú sabes que la gente que toma drogas a veces puede ser feliz tomando droga, pero no quiere decir que es una felicidad genuina. Entonces estás en pecado, estás haciendo algo malvado. Algo malvado quiere decir que está todo... no está derecho, no está bien la cosa.
Y en hacer eso es la derecha senda, la senda del Señor es derecha y angosta. Pero del mundo, todo por revolcada. Yo todo el tiempo cuando digo, si te pregunto una pregunta, quiero una respuesta derecha. No, ay, es que sí, pero no, pero esto, no, 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 no. Eso ya me estás diciendo que no me respetas a mí porque no me estás dando una respuesta derecha. Dame la respuesta derecha. Así como te estoy diciendo aquí, tal y como es. Es falta de respeto no hacer las cosas de acuerdo a Dios. Y sobre más, es pecado y es malvado no hacer las cosas como dice Dios. Entonces, si estás en una relación y estás viviendo y no siendo casados, estás viviendo junto, estás en una situación malvada, torcida. Entonces la Biblia claramente lo condena y dice que eso es fornicación. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9 al 10 dice que los que practican esas cosas no heredan el reino de los cielos. Oye, si tú realmente amas a esa persona con quien estás, cásate. Si no debes estar con ellos, déjalos y sal. Sal, porque les estás causando un mal a ellos y a ti. Porque aunque puedes estar contento yéndote derecho al infierno. Y yo no te lo digo con mucha temor de Dios, porque no lo digo para juzgarte, te digo para animarte a que cambies lo que te está mandando a condenación eterna. He escuchado a gente que dice, pero yo soy feliz, mira, yo soy espiritual y yo escucho el radio cristiano, escucho a los predicadores y, ay, me siento tan llena de Dios y llena del Espíritu, pero estás toda torcida, todo torcido en maldad. Pero ¿cómo es eso? Bueno, la cosa es de que, mira, puedes ser espiritual, pero no puedes estar en el reino. La palabra de Dios dice en 1 Corintios que el que está en maldad no está en el reino. El que está en fornicación no está en el reino. Y si no estás en el del reino, estás condenado para siempre. Entonces, ¿por qué siento a Dios? ¿Por qué siento que Dios me puso a esta persona? Si Dios no quisiera, no me la hubiera puesto. ¿Tú piensas que Dios te pusiera algo que fuera contra su voluntad? Quizás el enemigo te lo puso, pero no te lo puso Dios. Y tú siendo feliz, pero espiritual, no quiere decir nada. Estás teniendo una respuesta emocional con sentido espiritual, pero no quiere decir que estás en el reino de Dios y que eternamente vas a estar en el reino de Dios. Estás perdido, estás perdida. Te lo digo con amor para que te arrepientas y estés bien con Dios. No para condenarte, para que estés bien con Dios. Porque mira, mucha gente dice, entonces, ¿por qué siento a Dios? ¿Por qué siento lo espiritual? ¿Por qué sigues insistiendo en desobedecer a Dios si sientes tanta cosa buena de Dios? Pero mira, déjame aclararte. Es como entrar a un restaurante o pasar por un restaurante o llegar al hogar y alguien está cocinando algo muy delicioso. Y al entrar, hueles y hueles y haces, ay, respiras profundo. Qué lindo, qué rico huele. Huele rico. Pero aureas el olor de la comida, el aroma de la comida, pero no estás comiendo, pero te trae placer y sientes reacción porque ya sabes que es comer esa comida linda y deliciosa. Bueno, tú sabes lo lindo de Dios, lo bueno de Dios lo has experimentado y te acuerda, pero es emocional. Quizás tú dices que eres espiritual, pero no eres del reino de Dios. ¿Te acuerdas? Y Dios en su misericordia te deja que tengas esa bendición para ganarte para atrás, pero estás fuera. Yo no te digo, la palabra de Dios dice estás fuera y condenado, condenada si vives en fornicación. Entonces arrepiéntete. La Biblia dice en Isaías 48:22, no hay paz para el malvado, dice el Señor. Yo no lo digo. Lo dice el Señor, no tienes paz. Por eso mucha gente dice, pues no sé por qué sueño tantas pesadillas. No sé, oren por mí, oren por mi hogar. Y déjame darte una historia bien breve. Una amiga de otra iglesia, que va a una iglesia muy liberal, tenía alguien que empezó a ayudarle en el departamento de los niños, a enseñar clases a los niños. Y ella tenía muchas pesadillas y sentía que pasaban cosas sobrenaturales en el hogar. Entonces ella decía, necesito ayuda, ¿qué hago? Y yo le dije, pues, ¿qué de ella? Dime de su historia, cómo se casaron, cómo... Oh, no están casados.
Y dije, no están casados, pero te está enseñando ella a los niños cómo vivir para Cristo, pero ella no está viviendo para Cristo. No estoy diciendo que la gente es perfecta, tiene que ser perfecta para enseñar la palabra de Dios y que nunca ha hecho errores o nunca va a hacer errores. Yo todavía hago errores, y errores muy grandes, pero la cosa es que los hago en caer en tentación. Tú puedes caer en tentación y Dios te perdona, pero en hacerlo de adrede, eso está mal. Eso es decir, Jesucristo no es rey, porque si Él es rey, no vas a hacerlo de adrede. Vas a tener ese temor de Dios y decir, yo te quiero honrar y obedecer, Jesucristo. Ella no lo está haciendo. Es que eres legalista, estás juzgándola. Y le hago, no. Es que es malvada y la palabra de Dios dice en Isaías, claramente en Isaías 48, 22, que ella no tiene paz porque es malvada. Está contra la voluntad de Dios. Y si tú la amas, le ves, dices, no, es que voy a orar para que Dios la guíe en la Biblia. ¿Tú no crees que ya ha leído eso en la Biblia? Necesita que tú la reprendas, pero que le ayudes a cambiar. Porque si no le dices nada, estás aprobando de lo que está haciendo. El día de San Valentín celebramos el amor del matrimonio. En el matrimonio. Lo lindo, lo honroso del matrimonio. Dios honra el matrimonio, pero no aprueba de la fornicación. Alerta que si fornicas estás en condenación eterna. Eso es lo que es. Así es tal y como es, que es el consejo y el remedio. Celebre lo que Dios hizo en la vida de San Valentín. Y el martirio y el mensaje poderoso de la verdad de Dios sobre el amor y el matrimonio. Y no aceptes la mentira malvada de vivir juntos con alguien más si no estás casado o no tienes matrimonio. Y arrepiéntete. Vive una vida en victoria y sobrenatural, obedeciendo a Dios. Como San Valentín. Si eres siervo de Dios, sierva de Dios, y alguien te está diciendo, no, pues te vas a tener que quedar sin casarte, eso no es cierto, eso no es de Dios. Eres soltero, necesitas encontrar tu pareja, pide a Dios discernimiento y ayuda y apoyo para encontrarlos. Pero no andes en la fornicación. Y no te juntes con alguien nomás porque sí, obligatorio, así como en la celebración pagana de Roma o de los griegos. Vive para Cristo. Si tú estás en esta situación malvada, pídele a Dios perdón. Pídele a Dios perdón. Él te perdonará. Pídele perdón. Dile, Señor, tú eres mi Señor, pero has estado viviendo fuera de tu voluntad. Perdóname. Y siendo mi Señor, tú estás en control. Y quizás tú has experimentado lo bueno de Dios y has orado, pero estás fuera de Dios. Y la razón por eso es porque hiciste una oración nomás para cubrirte. Pero la palabra dice que si nosotros creemos en nuestro corazón que Él murió en la cruz y al tercer día Él resucitó y confesamos que Él es nuestro Señor. En confesar es dedicarnos en la vida que diariamente Él está en control, el Señor. Y ese es como el matrimonio. Uno dice, te quiero, te amo. Reconozco que te amo a ti solamente. Eso es la oración a Dios, en dedicarnos a Dios. Pero el matrimonio, la boda, es cuando uno espiritualmente llega a las aguas bautismales, así como dicen Hechos 2:38. Arrepiéntete de tus pecados y sed bautizados, porque al bautizarte en público para los testigos dicen, esa persona se está dedicando al Señor completamente. Uno puede decir tanta cosa, pero otra cosa es hacerlo y dedicarte. Busca una iglesia en que te puedan bautizar para unirte con Jesucristo completamente. Dios te ama. Dios tiene un buen plan para tu vida. Celebra el día de San Valentín. Reconócelo. Mira, aprendimos tanto. Pero esa es nomás historia. Pero la vida de Él, la vida tuya y la vida mía, puede dar tanto ánimo de valentía y de poder de honrar al matrimonio. No nomás es del fervor apasionado del romance,
Es bueno el romance, es bueno el fervor rojo, pero con la pureza blanca de Cristo Jesús en nuestra vida, que sea rosa y sea algo muy lindo en nuestra vida. Dios quiere eso para ti, pero no vivas en un estado malvado. Vive con la bendición de Dios. Ese fue el pastor Samuel Salazar. Te doy muchas gracias por sintonizarte y te pido, mira, aquí abajito está el cuadro rojo que dice suscríbeme. Hazle clic ahí, por favor. Y antes de terminar, ese dedito para arriba, házmelo rojo, ponle like y también comparte este mensaje con mucha gente. Y pon las notificaciones para cuando salga material nuevo, tú puedas regocijarte, aprender, tomar consejo y remedio y compartirlos con otros para que juntos, con el poder de Jesucristo, podemos vivir sobrenaturalmente y caminar sobre la agua. Muchas bendiciones. Y feliz día de San Valentín, para cuando sea. Y si no, cada día vivir como San Valentín, en victoria y nunca, nunca, nunca tener falta de valentía de proclamar la verdad. Dios te bendiga.